Imagina por un momento que tienes en tus manos dos partículas, dos diminutos fragmentos de realidad que fueron creados juntos en el mismo instante, en el mismo lugar, compartiendo una conexión que desafía todo lo que crees saber sobre el universo. Ahora imagina que tomas una de esas partículas y la envías al otro extremo de la galaxia, a miles de millones de años luz de distancia. La otra se queda aquí, contigo, en tu laboratorio. Y aquí viene la pregunta que debería mantenerte despierto esta noche. ¿Esas dos partículas están envejeciendo al mismo ritmo? ¿El tiempo pasa de la misma manera para ambas? ¿O es posible que una de ellas esté experimentando el tiempo de una forma completamente diferente, mientras sigue conectada de manera instantánea con su compañera? Porque si eso es cierto, entonces todo lo que crees saber sobre el tiempo, sobre el envejecimiento, sobre la realidad misma, podría estar fundamentalmente equivocado. Déjame hacerte otra pregunta antes de que sigamos adelante. Si te dijera que Albert Einstein, el hombre que revolucionó nuestra comprensión del tiempo, lo llamó una ilusión, ¿me creerías? Einstein escribió en una carta después de la muerte de su amigo Michel Eveso estas palabras exactas: la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión obstinadamente persistente. El hombre que nos enseñó que el tiempo se dilata, que el tiempo se curva, que el tiempo es parte del tejido mismo del espacio, ese mismo hombre creía que el tiempo como lo experimentamos no es real. Y durante décadas, los físicos pensaron que era simplemente una reflexión filosófica de un hombre viejo. Pero resulta que la física cuántica moderna está demostrando que Einstein podría haber tenido más razón de lo que cualquiera imaginó, porque en los laboratorios más avanzados del mundo, los científicos están descubriendo algo que sacude los cimientos de la realidad. El tiempo podría no ser fundamental. El tiempo podría ser un efecto secundario, una emergencia, un subproducto de algo mucho más profundo y mucho más extraño. Y ese algo se llama entrelazamiento cuántico. Antes de sumergirnos en las profundidades de esta investigación, déjame compartir contigo algunos hechos que probablemente no conocías y que van a cambiar la forma en que miras tu reloj para siempre. Primer hecho. En el año 2020, científicos del Dartmouth College descubrieron que las partículas cuánticas pueden experimentar la dilatación temporal mientras están en superposición, lo que significa que una sola partícula puede estar envejeciendo a dos ritmos diferentes al mismo tiempo, no dos partículas, una sola partícula, envejeciendo rápido y lento simultáneamente. Segundo hecho, existe algo llamado el mecanismo de Page y Wouters, propuesto en 1983, que dice que todo el universo es en realidad atemporal, completamente estático, congelado, y que lo que nosotros llamamos tiempo es simplemente un efecto secundario del entrelazamiento cuántico entre subsistemas del universo. Tercer hecho. En 2022, un equipo de investigadores logró entrelazar el orden temporal de los eventos, lo que significa que pusieron en superposición cuántica si un evento A ocurrió antes que un evento B o viceversa. El orden del tiempo mismo estaba en superposición. Cuarto hecho. La ecuación de Wheeler-DeWitt, que es la ecuación fundamental de la gravedad cuántica, la ecuación que supuestamente describe todo el universo, no tiene variable de tiempo. Literalmente, el tiempo no aparece en ella. Y quinto hecho, quizás el más perturbador de todos, la conjetura ER igual EPR, propuesta por Juan Maldacena y Leonard Susskind, sugiere que cada par de partículas entrelazadas está conectado por un agujero de gusano microscópico, lo que significa que el entrelazamiento no solo conecta partículas a través del espacio, sino potencialmente a través del tiempo mismo. Si estos hechos te parecen increíbles, si sientes que tu mente está empezando a expandirse, entonces estás en el lugar correcto, porque lo que viene a continuación es un viaje que va a transformar completamente tu comprensión de la realidad. Así que, si disfrutas de este tipo de contenido que desafía tu mente, que te lleva al borde del conocimiento humano, te pido que le des like a este video, que te suscribas al canal y que actives la campana de notificaciones, porque en Quantum Scientific traemos estas exploraciones profundas de los misterios más grandes del universo. Y en los comentarios, quiero que me digas, ¿tú crees que el tiempo es real o es una ilusión? Los mejores comentarios van a recibir un corazón de mi parte. Ahora, vamos a empezar este viaje desde el principio, y me refiero al verdadero principio, porque para entender cómo el entrelazamiento cuántico podría cambiar todo lo que sabemos sobre el tiempo, primero necesitamos entender qué es realmente el tiempo. Pregúntate esto, ¿qué es el tiempo? Parece una pregunta simple, ¿verdad?
Lo experimentas cada segundo de tu vida. Miras tu reloj, ves las manecillas moverse, sientes cómo los minutos pasan, cómo los días se acumulan, cómo los años se transforman en décadas. Envejeces, tu cabello se vuelve gris, tu piel se arruga. El tiempo parece ser la cosa más obvia del universo. Pero cuando los físicos intentan definir qué es exactamente el tiempo, se encuentran con uno de los problemas más profundos de toda la ciencia, porque resulta que el tiempo es probablemente la cosa menos comprendida en toda la física. Isaac Newton, el padre de la física moderna, tenía una visión muy clara del tiempo. Para Newton, el tiempo era absoluto, fluía uniformemente, sin relación con nada externo. Era como un río invisible que arrastraba todo el universo a lo largo de su corriente, siempre hacia adelante, siempre al mismo ritmo, sin importar lo que sucediera. Tu reloj y mi reloj siempre estarían de acuerdo. El tiempo en la Tierra y el tiempo en una estrella distante serían exactamente el mismo. Esta visión del tiempo funcionó extraordinariamente bien durante más de 200 años. Permitió a los científicos predecir eclipses, calcular órbitas planetarias, enviar sondas al espacio. Parecía perfectamente correcta, pero había un problema que no se revelaría hasta que un joven empleado de una oficina de patentes en Suiza comenzara a pensar muy profundamente sobre la luz. Medimos el tiempo usando oscilaciones. Un átomo de cesio 133 oscila exactamente 9.192.631.770 veces por segundo. Y esa es nuestra definición del segundo. Parece preciso, parece definitivo. Pero esa definición asume algo crucial, que esas oscilaciones ocurren al mismo ritmo sin importar dónde estés o qué tan rápido te muevas. Y esa suposición, como Einstein demostró, es completamente incorrecta. Piensa en tu experiencia cotidiana del tiempo. ¿Por qué sientes que fluye? ¿Por qué recuerdas el pasado pero no el futuro? ¿Por qué puedes decidir qué cenar esta noche pero no puedes cambiar lo que cenaste ayer? Esta asimetría, esta flecha del tiempo, viene de la termodinámica. La entropía, el desorden del universo, siempre aumenta. Un huevo se rompe pero no se desrompe. El café se enfría pero no se calienta solo. Las personas envejecen pero no rejuvenecen. Esta dirección irreversible del tiempo está grabada en la segunda ley de la termodinámica y parece ser una propiedad fundamental del universo. Pero aquí hay algo fascinante. Las ecuaciones fundamentales de la física, las ecuaciones de Newton, las ecuaciones de Maxwell, las ecuaciones de Schrödinger, la relatividad de Einstein, todas ellas funcionan igualmente bien hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. No hay nada en las leyes fundamentales de la física que diga que el tiempo debe fluir en una sola dirección. La flecha del tiempo no está en las ecuaciones. Entonces, ¿de dónde viene? Esta es una de las preguntas más profundas de la física, y como veremos más adelante, la mecánica cuántica podría tener la respuesta, y esa respuesta tiene todo que ver con el entrelazamiento. Pero antes de llegar ahí, necesitamos entender la primera gran revolución en nuestra comprensión del tiempo, y esa revolución tiene un nombre: Albert Einstein. En 1905, Einstein publicó su teoría de la relatividad especial, y con ella destruyó para siempre la visión newtoniana del tiempo absoluto. Einstein demostró algo que parece imposible. El tiempo es relativo. No fluye al mismo ritmo para todos. Depende de tu velocidad. Si te mueves rápido cerca de la velocidad de la luz, tu tiempo se ralentiza en comparación con alguien que está quieto. Esto no es una metáfora, no es una forma de hablar. Tu reloj literalmente toca más lento, tu corazón late más lento, tus neuronas disparan más lento, envejeces más lentamente. Esto se llama dilatación temporal y es uno de los efectos más comprobados de toda la física. Piensa en la paradoja de los gemelos. Imagina dos hermanos gemelos idénticos. Uno se queda en la Tierra, el otro sube a una nave espacial y viaja al 99% de la velocidad de la luz, durante lo que para él son 5 años. Cuando regresa, descubre que en la Tierra han pasado más de 35 años. Su hermano es ahora un anciano, mientras que él apenas ha envejecido. Esto no es ciencia ficción, es física comprobada. Los relojes atómicos en aviones vuelan midiendo exactamente esta diferencia, aunque a escalas mucho más pequeñas. Los satélites GPS orbitan la Tierra a velocidades lo suficientemente altas como para experimentar dilatación temporal medible. Si no corrigiéramos este efecto, la navegación GPS acumularía un error de más de 10 kilómetros por día.
Cada vez que usas el GPS en tu teléfono, estás usando la teoría de la relatividad de Einstein para corregir la dilatación temporal. Pero hay un ejemplo aún más dramático que ocurre naturalmente todos los días sobre tu cabeza. Los muones son partículas subatómicas creadas cuando los rayos cósmicos golpean la atmósfera superior. Un muón tiene una vida media de solo 2.2 microsegundos. Viajando a velocidades cercanas a la luz, debería recorrer solo unos 600 metros antes de desintegrarse, pero los detectamos en la superficie terrestre, a kilómetros de donde fueron creados. ¿Cómo es posible? Porque desde nuestra perspectiva, su tiempo se ha ralentizado tanto que su corta vida se extiende lo suficiente como para llegar hasta nosotros. El muón, desde su propia perspectiva, vive exactamente 2.2 microsegundos, pero desde nuestra perspectiva, vive mucho más. Ambas perspectivas son correctas. No hay una verdad absoluta sobre cuánto tiempo vivió el muón. El tiempo es relativo. 10 años después de la relatividad especial, en 1915, Einstein fue aún más lejos con la relatividad general. No solo la velocidad afecta al tiempo, sino también la gravedad. Cuanto más fuerte es el campo gravitacional, más lento pasa el tiempo. Un reloj en la cima de una montaña toca ligeramente más rápido que un reloj al nivel del mar. Esto ha sido medido con relojes atómicos tan precisos que pueden detectar la diferencia de una elevación de solo 30 centímetros. En 2010, investigadores del NIST en Boulder, Colorado, midieron la diferencia de tiempo entre dos relojes atómicos separados verticalmente por solo 33 centímetros. El reloj más alto tocaba más rápido, exactamente como Einstein predijo. Ahora lleva esto al extremo. Cerca de un agujero negro, donde la gravedad es inmensamente fuerte, el tiempo se ralentiza dramáticamente. Si pudieras orbitar justo fuera del horizonte de eventos de un agujero negro supermasivo, una hora para ti podría equivaler a años, décadas, incluso siglos para alguien lejos de la influencia gravitacional. Esto es exactamente lo que se representa en la película Interestelar cuando los astronautas visitan el planeta de Miller, que orbita cerca del agujero negro Gargantúa. Una hora en ese planeta equivale a 7 años en la Tierra, y Christopher Nolan consultó al físico Kip Thorne para asegurarse de que la ciencia fuera correcta. Lo es. Este efecto es real. Lo que Einstein nos enseñó es revolucionario. El tiempo no es un telón de fondo inmutable contra el cual se desarrolla el drama del universo. El tiempo es parte del drama. El tiempo se estira, se comprime, se curva, se deforma. Está tejido en la tela misma del espacio, formando lo que llamamos espacio-tiempo. La masa y la energía doblan el espacio-tiempo, y esa curvatura es lo que experimentamos como gravedad. La gravedad no es una fuerza que tira de ti, es la curvatura del tiempo y el espacio que guía tu movimiento. Cuando estás de pie en la superficie de la Tierra, la razón por la que sientes peso no es porque la Tierra te atrae. Es porque el espacio-tiempo está curvado por la masa de la Tierra, y tu cuerpo quiere seguir una línea recta a través de ese espacio-tiempo curvado, pero el suelo te lo impide. Esta comprensión del tiempo fue la revolución más grande en la física desde Newton, pero incluso mientras Einstein redefinía el tiempo, otra revolución estaba ocurriendo simultáneamente. Una revolución que eventualmente crearía una tensión tan profunda con la relatividad que todavía no hemos podido resolverla. Esa revolución era la mecánica cuántica. El mundo cuántico es un lugar extraño. Es un lugar donde las partículas pueden estar en dos lugares al mismo tiempo, donde los gatos pueden estar vivos y muertos simultáneamente, donde la observación cambia la realidad y donde las conexiones entre partículas desafían nuestra comprensión del espacio y el tiempo. Pero lo que quiero que notes es algo específico sobre cómo la mecánica cuántica trata el tiempo, porque aquí es donde comienza la tensión. La ecuación de Schrödinger, la ecuación fundamental de la mecánica cuántica, describe cómo evoluciona un sistema cuántico. Tiene la forma I multiplicado por la constante de Planck reducida, por la derivada parcial de la función de onda con respecto al tiempo, igual al operador hamiltoniano actuando sobre la función de onda. En esta ecuación, el tiempo es un parámetro, no un operador. ¿Qué significa esto? Significa que en mecánica cuántica hay operadores para la posición, operadores para el momento, operadores para el spin, operadores para la energía, pero no hay un operador para el tiempo. El tiempo no es una observable cuántica. No se mide como otras cantidades cuánticas. El tiempo simplemente está ahí, como un reloj externo que toca en segundo plano. El tiempo en mecánica cuántica es absoluto, externo, dado por un observador que está fuera del sistema. Pero espera un momento. Acabamos de ver que en la relatividad general,
El tiempo es dinámico, relativo, parte del sistema. Y en mecánica cuántica, el tiempo es estático, absoluto, externo al sistema. Estas dos descripciones son fundamentalmente incompatibles. No pueden ser ambas correctas simultáneamente. Y esta incompatibilidad no es un detalle menor. Es quizás el problema más grande de toda la física teórica. Se conoce como el problema del tiempo en la gravedad cuántica, y ha estado atormentando a los físicos durante casi un siglo. Ahora vamos a hablar de superposición, porque es crucial para lo que viene. En el mundo cuántico, una partícula no tiene que estar en un solo estado. Puede estar en una superposición de estados, lo que significa que está en múltiples estados simultáneamente, hasta que es medida. Un electrón puede estar girando hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo. Un fotón puede estar polarizado horizontal y verticalmente al mismo tiempo. Un átomo puede estar en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Esto no es una limitación de nuestro conocimiento. No es que no sepamos en qué estado está y lo describimos con probabilidades. No. La partícula realmente está en múltiples estados simultáneamente. La superposición es tan real como la silla en la que estás sentado. El principio de incertidumbre de Heisenberg nos dice que hay límites fundamentales a lo que podemos saber sobre una partícula. No puedes conocer simultáneamente con precisión arbitraria la posición y el momento de una partícula. No puedes conocer simultáneamente con precisión arbitraria la energía y el tiempo de un evento. Estos no son límites tecnológicos, son límites de la realidad misma. La naturaleza no tiene valores definidos para estas cantidades antes de la medición, y luego está el problema de la medición. Cuando mides una partícula que está en superposición, la superposición colapsa y obtienes un resultado definido. El electrón que giraba hacia arriba y hacia abajo simultáneamente, de repente está girando solo hacia arriba o solo hacia abajo. El fotón que estaba polarizado en dos direcciones, de repente tiene una sola polarización. ¿Cómo decide la naturaleza qué resultado dar? ¿Qué causa el colapso? ¿Es la conciencia del observador? ¿Es la interacción con el aparato de medición? ¿Es que el universo se divide en dos ramas, una para cada resultado? Después de casi 100 años, los físicos todavía no están de acuerdo. Pero ahora, llegamos al fenómeno que está en el corazón de nuestro viaje, el fenómeno que podría contener la clave para entender no solo el tiempo, sino la naturaleza misma de la realidad. El entrelazamiento cuántico. En 1935, Einstein, junto con Boris Podolsky y Nathan Rosen, publicaron un artículo que pretendía demostrar que la mecánica cuántica era incompleta. El argumento, conocido como la paradoja EPR, iba así. Imagina dos partículas creadas juntas de tal manera que sus propiedades están correlacionadas. Por ejemplo, si mides el spin de una y obtienes hacia arriba, instantáneamente sabes que el spin de la otra es hacia abajo, sin importar cuán lejos estén. Según la mecánica cuántica, ninguna de las partículas tiene un spin definido antes de la medición. Ambas están en superposición de spin arriba y spin abajo simultáneamente. Pero en el momento en que mides una, la otra instantáneamente adquiere un spin definido, incluso si está al otro lado del universo. Einstein llamó a esto acción fantasmal a distancia y argumentó que debía haber variables ocultas, información predeterminada que las partículas llevaban consigo y que nosotros simplemente desconocíamos. La correlación debía estar preestablecida, como dos guantes en cajas separadas. Si abres una caja y ves un guante izquierdo, sabes que la otra caja tiene el guante derecho, sin ninguna acción fantasmal. Pero en 1964, un físico irlandés llamado John Stuart Bell demostró matemáticamente que las predicciones de la mecánica cuántica son incompatibles con cualquier teoría de variables ocultas locales. Bell derivó una desigualdad, ahora conocida como la desigualdad de Bell, que cualquier teoría con variables ocultas locales debía satisfacer. Si la mecánica cuántica era correcta, esta desigualdad debía violarse. Y en 1982, el físico francés Alain Aspect y su equipo realizaron el experimento definitivo. Midieron las correlaciones entre pares de fotones entrelazados con polarizadores orientados en diferentes ángulos. El resultado fue claro e inequívoco. La desigualdad de Bell se violaba. Las correlaciones eran más fuertes de lo que cualquier teoría de variables ocultas locales podía producir. Einstein estaba equivocado sobre las variables ocultas. El entrelazamiento es real, es fundamental, y no puede explicarse por información preexistente. Este resultado fue tan importante que en 2022, Alain Aspect, John Clauser y Anton Zeilinger
recibieron el Premio Nobel de Física por sus experimentos que establecieron la violación de las desigualdades de Bell y pionearon la ciencia de la información cuántica. El entrelazamiento no es solo un fenómeno curioso, es una de las propiedades más fundamentales de la naturaleza. Pero hay algo crucial que necesitas entender sobre el entrelazamiento, algo que mucha gente malinterpreta. El entrelazamiento no permite comunicación instantánea. No puedes enviar un mensaje usando entrelazamiento más rápido que la luz. Cuando mides tu partícula y obtienes un resultado, no puedes controlar qué resultado obtienes. Es aleatorio. Y la persona que tiene la otra partícula no puede saber qué resultado obtuviste hasta que le comunicas por medios convencionales, que están limitados por la velocidad de la luz. Lo que el entrelazamiento te da no es comunicación, sino correlación. Las mediciones están correlacionadas de una manera que no puede explicarse por ninguna influencia local. La correlación es más fuerte que cualquier cosa permitida por la física clásica, pero no viola la relatividad porque no se transmite información. Ahora, hay diferentes tipos de entrelazamiento. Puedes entrelazar el spin de dos electrones, la polarización de dos fotones, el momento de dos partículas o incluso la energía y el tiempo de dos eventos cuánticos. Y es este último tipo, el entrelazamiento de energía y tiempo, el que va a ser crucial para nuestra historia. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Sabemos que el entrelazamiento conecta partículas a través del espacio, pero ¿puede el entrelazamiento sobrevivir a través del tiempo? Y más profundamente, ¿puede el entrelazamiento existir a través de diferentes experiencias del tiempo? Porque si una partícula está experimentando la dilatación temporal y la otra no, si una está envejeciendo más lentamente que la otra, ¿qué le sucede a la conexión cuántica entre ellas? Esta es la pregunta central de nuestro viaje, y la respuesta nos va a llevar a los confines más extremos de la física teórica y experimental. Así que, preparémonos para la colisión entre el entrelazamiento cuántico y el tiempo. Imaginemos un experimento mental. Lo vamos a diseñar paso a paso y vamos a ver qué nos dice la física sobre lo que debería suceder. Creamos un par de fotones entrelazados en nuestro laboratorio. Los fotones están entrelazados en polarización, lo que significa que si mides la polarización de uno, instantáneamente conoces la polarización del otro. Hasta aquí, todo normal. Ahora tomamos uno de los fotones y lo dejamos en el laboratorio, flotando tranquilamente en el espacio. Al otro fotón lo enviamos en una nave espacial que viaja al 90% de la velocidad de la luz. Según la relatividad especial, el fotón en la nave está experimentando una dilatación temporal significativa. Su tiempo se ha ralentizado en comparación con el fotón en el laboratorio. Ahora bien, los fotones no tienen relojes internos en el sentido convencional, así que hagamos el experimento más interesante. En lugar de fotones, usemos átomos. Creamos dos átomos entrelazados. Un átomo se queda en el laboratorio, el otro se envía en la nave espacial a velocidad relativista. Cada átomo tiene estados internos que evolucionan en el tiempo, transiciones electrónicas, oscilaciones, procesos que funcionan como relojes internos. El átomo en la nave experimenta dilatación temporal. Sus estados internos evolucionan más lentamente. Su reloj interno toca más lento. Está, literalmente, envejeciendo más lentamente que su compañero entrelazado en el laboratorio. ¿Qué le pasa al entrelazamiento? La respuesta, según nuestra mejor comprensión actual, es fascinante y tiene múltiples capas. La primera capa es que las correlaciones de entrelazamiento sobreviven. Si ambos observadores miden sus partículas y comparan resultados, encontrarán las mismas correlaciones que existirían si ambas partículas hubieran permanecido juntas. Las correlaciones del entrelazamiento no se ven afectadas por la dilatación temporal, en el sentido de que las estadísticas de las mediciones siguen siendo las mismas. Pero la segunda capa es más sutil y más profunda. Aunque las correlaciones sobreviven, los estados cuánticos de las dos partículas evolucionan a ritmos diferentes. El operador de evolución temporal actúa de manera diferente en cada partícula, porque cada partícula tiene un tiempo propio diferente. Desde la perspectiva del laboratorio, el átomo en la nave está evolucionando más lentamente. Sus transiciones electrónicas ocurren a un ritmo menor. Si medimos cuánto ha evolucionado cada partícula, encontraremos que el átomo viajero ha evolucionado menos, ha envejecido menos, cuánticamente hablando. Y aquí viene la tercera capa, que es quizás la más revolucionaria. Investigaciones realizadas entre 2011 y 2019 por un grupo de físicos liderado por Magdalena Sik, Fabio Costa, Igor Pikovsky y Czeslaw Bruckner en la Universidad de Viena
demostraron algo que nadie había previsto. La dilatación temporal misma puede crear entrelazamiento. Esto merece que lo repita porque es profundamente importante. La dilatación temporal misma puede crear entrelazamiento. Funciona así. Imagina una partícula compuesta, un átomo, por ejemplo, que tiene grados de libertad internos, como un reloj interno, y grados de libertad externos, como su posición en el espacio. Ahora coloca este átomo en una superposición de dos alturas diferentes en un campo gravitacional. En la posición más alta, la gravedad es ligeramente más débil. En la posición más baja, la gravedad es ligeramente más fuerte. Según la relatividad general, el tiempo pasa ligeramente más rápido a mayor altura. Esto significa que el reloj interno del átomo en la posición alta toca ligeramente más rápido que el reloj interno del átomo en la posición baja. Pero aquí está la clave. El átomo está en superposición de ambas posiciones, así que su reloj interno está tocando a dos ritmos diferentes simultáneamente. Con el paso del tiempo, el estado interno del átomo en la posición alta se desfasa del estado interno en la posición baja, y esto significa que el estado interno se vuelve entrelazado con la posición. La posición del átomo ahora lleva información sobre cuánto tiempo ha pasado su reloj interno, y viceversa. La dilatación temporal gravitacional ha creado entrelazamiento entre los grados de libertad internos y externos del átomo. Las implicaciones de esto son enormes. Este entrelazamiento inducido por la gravedad actúa como un mecanismo de decoherencia. La decoherencia es el proceso por el cual un sistema cuántico pierde sus propiedades cuánticas y empieza a comportarse clásicamente. Es la razón por la que no vemos gatos de Schrödinger en la vida cotidiana. Es la razón por la que los objetos macroscópicos tienen posiciones definidas en lugar de estar en superposición. Y lo que Sik y sus colegas demostraron es que la gravedad, a través de la dilatación temporal, contribuye naturalmente a este proceso de decoherencia. En otras palabras, la gravedad podría ser parcialmente responsable de la transición del mundo cuántico al mundo clásico. La razón por la que las cosas tienen posiciones definidas podría estar relacionada con el hecho de que la gravedad crea diferentes tasas de paso del tiempo en diferentes lugares. Esto es extraordinario. Significa que la gravedad, el tiempo y el entrelazamiento no son fenómenos separados e independientes. Están íntimamente entrelazados entre sí. Perdón por el juego de palabras. La gravedad crea dilatación temporal. La dilatación temporal crea entrelazamiento. El entrelazamiento causa decoherencia, y la decoherencia transforma el mundo cuántico en el mundo clásico que experimentamos. Todo está conectado en un ciclo profundo y elegante. Pero vamos a ir aún más profundo. En 2020, algo realmente extraordinario ocurrió. Alexander Smith de Dartmouth College y Mehdi Ahmadi publicaron un artículo en Nature Communications que introdujo un concepto completamente nuevo: la dilatación temporal cuántica. No la dilatación temporal clásica de Einstein, sino algo fundamentalmente nuevo que surge cuando combinas la relatividad con la mecánica cuántica de una manera que nunca antes se había explorado. La idea es la siguiente. En la dilatación temporal clásica de Einstein, un reloj que se mueve a una velocidad definida experimenta una dilatación temporal específica y calculable. Pero, ¿qué pasa si el reloj no se mueve a una velocidad definida? ¿Qué pasa si el reloj está en superposición cuántica de moverse a diferentes velocidades? La mecánica cuántica permite esto. Una partícula puede estar en superposición de diferentes estados de momento. Y si está en superposición de diferentes momentos, está en superposición de diferentes velocidades, lo que significa que debería estar en superposición de diferentes dilataciones temporales. Smith y Ahmadi calcularon exactamente qué efecto tiene esto, y descubrieron que surge un nuevo término de corrección que no existe en la dilatación temporal clásica. Este término de corrección es puramente cuántico, no tiene análogo clásico, y su efecto es una modificación del ritmo al que el reloj interno de la partícula toca. Es como si la mecánica cuántica añadiera un efecto extra encima de la dilatación temporal de Einstein, un efecto que solo existe cuando el reloj está en superposición. Piénsalo de esta manera. Imagina un reloj atómico, el tipo más preciso de reloj que existe, que funciona contando las oscilaciones de átomos de cesio. Ahora imagina que pudieras poner ese reloj atómico en superposición cuántica de dos velocidades diferentes. Según Einstein, a una velocidad tocaría más lento y a otra velocidad tocaría diferentemente lento. Pero según Smith y Ahmadi, hay un efecto adicional. El hecho de que el reloj está en superposición de ambas velocidades simultáneamente produce una corrección cuántica adicional a su ritmo.
El reloj no simplemente experimenta dos dilataciones temporales en superposición, experimenta algo nuevo, algo que no es ni una ni la otra, sino un efecto genuinamente cuántico. Llamaron a esto el reloj de Schrödinger, en analogía con el gato de Schrödinger, un reloj que está en superposición de envejecer a dos ritmos diferentes. No es viejo ni joven, es ambos simultáneamente, y cuando lo mides, colapsa a una edad definida. Pero antes de la medición, su edad es genuinamente indefinida, no porque no sepamos su edad, sino porque no tiene una edad definida. ¿Puedes proponer un experimento para detectar esto? Smith y Ahmadi lo hicieron. Propusieron que la dilatación temporal cuántica debería producir cambios detectables en los espectros atómicos. Las transiciones electrónicas dentro de un átomo en superposición de diferentes velocidades deberían mostrar correcciones a sus frecuencias que son puramente cuánticas. Con los relojes atómicos más precisos del mundo, que actualmente pueden medir diferencias de tiempo del orden de una parte en 10 elevado a la 18, estos efectos podrían ser detectables en un futuro cercano. Ahora quiero que consideres lo que esto significa para el entrelazamiento. Si una partícula entrelazada está en superposición de diferentes velocidades, está experimentando dilatación temporal cuántica. Su reloj interno está tocando a un ritmo que no es ni el de una velocidad ni el de la otra, sino algo cuánticamente nuevo. Y su pareja entrelazada, que podría estar estacionaria, está experimentando un flujo normal del tiempo. Las dos partículas no solo están envejeciendo a ritmos diferentes, sino que una de ellas ni siquiera tiene una edad definida. ¿Qué significa estar entrelazado con algo que no tiene una edad definida? Esta es una pregunta que los físicos apenas están comenzando a explorar, y las respuestas podrían reescribir nuestra comprensión del tiempo y la realidad. Pero sigamos profundizando, porque hay algo aún más sorprendente. En 2019, Albert Roura publicó un artículo en Science Advances titulado Interferencia de relojes, una paradoja de los gemelos cuántica, que llevó estas ideas a su conclusión lógica más extrema. En la paradoja de los gemelos clásica, hay dos gemelos, uno viaja, el otro se queda. Cuando se reúnen tienen diferentes edades, dos personas, dos caminos, dos edades. Pero Roura demostró que puedes hacer una versión cuántica de la paradoja de los gemelos con un solo reloj. Funciona utilizando interferometría atómica. Tomas un solo átomo y lo pones en superposición de dos caminos diferentes a través del espacio-tiempo. Un camino experimenta más dilatación temporal que el otro. El átomo recorre ambos caminos simultáneamente, como un gemelo cuántico que viaja y se queda en casa al mismo tiempo. Al final del experimento, los dos caminos se recombinan y se produce un patrón de interferencia. Y aquí está lo extraordinario. El patrón de interferencia depende de la diferencia de tiempo entre los dos caminos. Si un camino experimentó más dilatación temporal que el otro, esto se manifiesta como un cambio en el patrón de interferencia. Puedes literalmente ver la diferencia de edad entre los dos caminos en las franjas de interferencia. Esto significa que un solo átomo puede ser simultáneamente más joven y más viejo que sí mismo. Puede envejecer a dos ritmos diferentes al mismo tiempo. Y la evidencia de este doble envejecimiento es detectable experimentalmente en el patrón de interferencia. Esto no es ciencia ficción ni especulación filosófica. Es física real, predecible y potencialmente testeable con la tecnología actual o de muy próximo futuro. Pausa por un momento para absorber esto, porque creo que es uno de los conceptos más profundos de toda la ciencia. Una partícula que envejece a dos ritmos diferentes simultáneamente. Un reloj que es joven y viejo al mismo tiempo. El tiempo no solo es relativo, como Einstein nos enseñó. El tiempo puede estar en superposición. El tiempo mismo es cuántico. ¿Esto te está volando la cabeza? Espero que sí, porque estamos a punto de ir mucho, mucho más profundo. Lo que hemos visto hasta ahora es cómo la mecánica cuántica modifica nuestra comprensión del tiempo a nivel de partículas individuales. Pero ahora vamos a hacer una pregunta mucho más radical. No vamos a preguntar cómo las partículas cuánticas experimentan el tiempo. Vamos a preguntar si el tiempo existe en absoluto. Antes de eso, quiero que te detengas un momento y pienses en lo increíble que es este viaje que estamos haciendo juntos. Hemos empezado con el tiempo tal como lo conocemos, el tic-tac del reloj, los días que pasan. Y hemos llegado a partículas que envejecen a dos ritmos simultáneamente. Si estás disfrutando este contenido, si sientes que cada revelación es más asombrosa que la anterior, te pido que compartas este video con alguien que ame la ciencia, con alguien cuya mente merezca ser expandida de esta manera. Y déjame un comentario diciéndome cuál de estos conceptos te ha impactado más hasta ahora.
la dilatación temporal cuántica, el reloj de Schrödinger, la paradoja de los gemelos cuántica. Quiero saber qué te está haciendo pensar. Ahora, prepárate, porque vamos a entrar en la madriguera más profunda de todas. En 1967, los físicos John Archibald Wheeler y Bryce DeWitt intentaron hacer algo que nadie había logrado: escribir la ecuación de Schrödinger para todo el universo. Si la mecánica cuántica gobierna el mundo de las partículas, y si el universo está hecho de partículas, entonces debería existir una función de onda del universo que obedezca una ecuación tipo Schrödinger. Wheeler y DeWitt derivaron esta ecuación, y cuando la escribieron, se encontraron con algo que los dejó atónitos. La ecuación no contenía tiempo. Déjame repetir eso. La ecuación que supuestamente describe la evolución cuántica de todo el universo no tiene variable de tiempo. Tiene la forma h+i igual a 0, donde h es el operador hamiltoniano, que usualmente genera la evolución temporal, y π es la función de onda del universo. Pero en lugar de IH barra parcial de π respecto a t igual a h+i, que es la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, obtienes h+i igual a 0. El hamiltoniano actuando sobre la función de onda da 0. No hay derivada temporal, no hay cambio, no hay evolución. La función de onda del universo simplemente es. No cambia, no evoluciona. El universo, descrito por esta ecuación, es completamente estático, completamente congelado, completamente atemporal. ¿Por qué ocurre esto? La razón técnica tiene que ver con las simetrías de la relatividad general. En la relatividad general no hay un tiempo absoluto. El tiempo es parte del espacio-tiempo, y el espacio-tiempo es dinámico, se curva y se deforma. Cuando intentas cuantizar la relatividad general, el hamiltoniano total del universo debe ser 0, porque el tiempo es una simetría gauge, lo que significa que no tiene significado físico absoluto. Esto se conoce como la restricción hamiltoniana, y cuando aplicas esta restricción a la función de onda del universo, obtienes la ecuación de Wheeler-DeWitt, h+i igual a 0. Esto se llama el formalismo congelado, y presenta un problema devastador. Si el universo es fundamentalmente atemporal, si la ecuación más fundamental de la cosmología cuántica dice que nada cambia y nada evoluciona, entonces, ¿por qué experimentamos el tiempo? ¿Por qué envejecemos? ¿Por qué recordamos el pasado? ¿Por qué los eventos ocurren en secuencia? Si la realidad fundamental es un bloque estático sin cambio, ¿cómo es posible que yo esté hablando y tú estés escuchando? Este es el infame problema del tiempo en la gravedad cuántica, y es considerado uno de los obstáculos más grandes para unificar la mecánica cuántica con la relatividad general. John Wheeler tenía una frase famosa: el tiempo es la manera que tiene la naturaleza de evitar que todo suceda de una vez. Pero la ecuación que lleva su nombre parece decir que todo está sucediendo de una vez, o más precisamente, que nada está sucediendo en absoluto. ¿Cómo resolvemos esta contradicción? Ha habido muchos intentos a lo largo de las décadas. Algunos físicos proponen que debemos identificar un tiempo interno dentro del universo, una variable que juegue el papel del tiempo incluso cuando no hay un tiempo externo. Otros proponen que debemos cuantizar de manera diferente, eligiendo un tiempo antes de la cuantización. Otros sugieren que necesitamos una interpretación completamente nueva de lo que significa la ecuación. Pero de todas las propuestas, hay una que se destaca por su elegancia, su profundidad y su conexión directa con el entrelazamiento cuántico. Es la propuesta de Page y Wouters, y va a cambiar fundamentalmente tu comprensión de lo que es el tiempo. En 1983, los físicos Don Page y William Wouters propusieron una idea que era tan audaz como simple. Aceptaron que el universo es fundamentalmente atemporal. La ecuación de Wheeler-DeWitt es correcta. El estado total del universo no cambia. Pero dijeron, dentro de este universo estático hay subsistemas. Y estos subsistemas están entrelazados entre sí. Cuando un subsistema se entrelaza con otro, uno de ellos puede funcionar como un reloj para el otro. Y este reloj, esta referencia temporal interna, es lo que nosotros experimentamos como tiempo. Permíteme explicar esto con más detalle porque es genuinamente profundo. Imagina el universo como un libro que ya está escrito. Todas las páginas existen simultáneamente. El libro no cambia. El principio, el medio y el final coexisten eternamente. Visto desde afuera, el libro es un objeto estático, atemporal. Pero para que la historia tenga sentido, necesitas leer las páginas en orden.
Cada página funciona como un reloj para las demás. La página 3 te dice dónde estás en la historia y corresponde a un estado particular de los personajes. La página 50 te dice algo diferente sobre dónde estás y corresponde a otro estado. La correlación entre el número de página, que es el reloj, y el contenido de la historia, que es el sistema, es lo que crea la experiencia del tiempo. En el mecanismo de Page y Wouters, esta correlación es el entrelazamiento cuántico. El estado del universo es una superposición de todos los tiempos simultáneamente, como un libro con todas las páginas superpuestas. Pero cuando un subsistema, actuando como reloj, es observado y da una lectura particular, como abrir el libro en la página 30, el otro subsistema se proyecta a un estado particular, como el estado de los personajes en la página 30. El entrelazamiento entre el reloj y el sistema es lo que le da al sistema una evolución temporal. El tiempo emerge de las correlaciones cuánticas. Esto suena increíblemente abstracto, lo sé. Pero aquí viene la parte realmente asombrosa. En 2013, en el Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica en Turín, Italia, un equipo de investigadores liderado por Ekaterina Moreva realizó un experimento que ilustró este mecanismo. El experimento usaba pares de fotones entrelazados. Un fotón actuaba como el reloj. El otro fotón era el sistema. Cuando los investigadores adoptaban una perspectiva externa al par de fotones, midiendo el estado global, encontraban que el sistema era estático. Nada cambiaba. El estado global era constante en el tiempo, exactamente como predice la ecuación de Wheeler-DeWitt. Pero cuando adoptaban una perspectiva interna, midiendo un fotón como reloj y usando esa medición como referencia para el otro fotón, encontraban que el sistema evolucionaba. El tiempo aparecía. El segundo fotón cambiaba su estado de acuerdo con la lectura del primer fotón actuando como reloj. Piensa en lo que esto significa. Desde fuera, el sistema de dos fotones es atemporal. Nada sucede. Desde dentro, usando un fotón como referencia temporal para el otro, el tiempo fluye. Los eventos ocurren. El cambio existe. El tiempo no es una propiedad intrínseca de la realidad. Es una propiedad que emerge de las relaciones entre partes de la realidad. El tiempo es entrelazamiento. Este resultado fue extendido significativamente en 2021, cuando un equipo publicó en Nature Communications un artículo mostrando que el mecanismo de Page y Wouters, cuando se aplica con estados coherentes generalizados, no solo produce la apariencia de tiempo, sino que recupera las ecuaciones de movimiento clásicas. Es decir, no solo el tiempo emerge del entrelazamiento, sino que las leyes de Newton de la mecánica, las mismas leyes que asumían un tiempo absoluto, emergen como una aproximación del entrelazamiento cuántico en el límite clásico. La física de Newton, incluyendo su concepto de tiempo absoluto, es un efecto emergente de algo más profundo: correlaciones cuánticas. Y en 2025, investigadores dieron un paso aún más radical, extendiendo el mecanismo de Page y Wouters para mostrar que no solo el tiempo, sino también el espacio, puede emerger del entrelazamiento entre subsistemas cuánticos. Si esto es correcto, entonces todo el espacio-tiempo, las 4 dimensiones que constituyen el escenario del universo, es un fenómeno emergente que surge de correlaciones cuánticas en una realidad más fundamental que no tiene ni espacio ni tiempo. Detente un momento y deja que esto se asiente. El espacio-tiempo, la arena en la que todo sucede, podría no ser fundamental, podría ser emergente, podría surgir del entrelazamiento cuántico como la temperatura surge del movimiento de las moléculas, o como la humedad surge de las propiedades colectivas de las moléculas de agua. La temperatura no existe para una sola molécula, la humedad no existe para un solo átomo, y el tiempo podría no existir para un solo sistema cuántico. Solo existe cuando los sistemas cuánticos se relacionan entre sí a través del entrelazamiento. Pero la historia del entrelazamiento y el tiempo tiene otra dimensión fascinante que aún no hemos explorado. Hemos hablado del entrelazamiento a través del espacio, 2 partículas conectadas que están separadas espacialmente. Pero, ¿qué hay del entrelazamiento a través del tiempo? ¿Pueden las partículas estar entrelazadas no solo a través del espacio, sino a través del tiempo mismo? La respuesta es sí, y las implicaciones son tan perturbadoras que hacen que la acción fantasmal a distancia de Einstein parezca mundana. El concepto clave aquí es el intercambio de entrelazamiento retardado, o entanglement swapping. Funciona así. Imagina 4 partículas. Las partículas 1 y 2 son creadas como un par entrelazado en el tiempo t1. Las partículas 3 y 4 son creadas como otro par entrelazado en el tiempo t2, que es posterior a t1.
Ahora, un experimentador realiza una medición conjunta de las partículas 2 y 3 en algún momento, entre T1 y T2. Esta medición proyecta las partículas 1 y 4 en un estado entrelazado. Pero aquí está lo extraordinario. La partícula 1 puede haber sido medida y destruida antes de que la partícula 4 siquiera exista. La partícula 1 puede haber dejado de existir en el tiempo T1, y la partícula 4 puede no haber sido creada hasta el tiempo T2, y sin embargo, están entrelazadas. Están conectadas cuánticamente a través de una brecha temporal en la que una no existía al mismo tiempo que la otra. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puedes estar entrelazado con algo que no existe? La respuesta nos obliga a repensar fundamentalmente lo que significan conceptos como existir y ahora en el marco de la mecánica cuántica. En el mundo cuántico, la secuencia temporal de eventos no tiene la importancia absoluta que le asignamos en nuestra experiencia cotidiana. Las correlaciones cuánticas pueden trascender las secuencias temporales. Esto fue llevado aún más lejos por el grupo de Anton Zeilinger en Viena, con el intercambio de entrelazamiento de elección retardada. En este experimento, la decisión de si entrelazar o no las partículas 1 y 4 se toma después de que ambas partículas han sido medidas. Déjame repetir eso. Primero se miden las partículas 1 y 4. Luego, posteriormente, un experimentador decide si realizar la medición conjunta de las partículas 2 y 3 que las entrelazaría. Y la decisión futura del experimentador afecta retroactivamente las correlaciones entre las partículas 1 y 4 que ya fueron medidas en el pasado. ¿Esto implica retrocausalidad? ¿El futuro está influyendo en el pasado? Los físicos debaten esto intensamente. La interpretación más conservadora dice que no hay retrocausalidad, que las correlaciones ya estaban allí potencialmente y la medición futura simplemente las seleccionó. Pero incluso esta interpretación conservadora implica que las correlaciones cuánticas no respetan la separación temporal de la manera que esperaríamos intuitivamente. Y en 2022, un equipo liderado por Julia Rubino logró algo que hasta hace poco se consideraba puramente teórico. Entrelazaron el orden temporal de eventos cuánticos. Crearon una situación en la que el evento A ocurre antes que el evento B, y el evento B ocurre antes que el evento A, simultáneamente, en superposición cuántica. El orden causal mismo, la relación de antes y después, estaba en superposición. Esto se llama orden causal indefinido, y es una de las fronteras más activas y emocionantes de la física cuántica actual. Si el orden temporal puede estar en superposición, entonces la estructura misma del tiempo, la secuencia de antes y después que define nuestra experiencia, no es fija a nivel cuántico, es fluida, mutable, indeterminada. El tiempo a nivel cuántico no es una línea recta con un pasado definido y un futuro definido. Es algo mucho más extraño, mucho más flexible, mucho más cuántico de lo que jamás imaginamos. Ahora quiero conectar todo esto con una de las preguntas más fundamentales sobre nuestra experiencia del tiempo, la flecha del tiempo. ¿Por qué el tiempo parece fluir en una sola dirección? ¿Por qué recordamos el pasado y no el futuro? ¿Por qué los huevos se rompen pero no se deshacen? La respuesta clásica, como mencioné antes, es la segunda ley de la termodinámica. La entropía siempre aumenta. Pero esta respuesta es insatisfactoria por una razón profunda. Las leyes fundamentales de la física son simétricas en el tiempo. Si filmaras las interacciones entre partículas individuales y reprodujeras la película al revés, no podrías distinguir la versión hacia adelante de la versión hacia atrás. Las leyes de la física permiten que los huevos se rompan y se deshagan. Entonces, ¿por qué la naturaleza elige una dirección? En 2014, un grupo de físicos, incluyendo a Sandu Popescu, Anthony Short y Andreas Winter, propusieron una respuesta que conecta directamente con el entrelazamiento cuántico. Su argumento es elegante y profundo. Cuando un sistema cuántico pequeño interactúa con un entorno grande, se entrelaza con ese entorno. Este entrelazamiento causa decoherencia. El sistema pierde sus propiedades cuánticas y se comporta clásicamente. Pero además, el entrelazamiento con el entorno es un proceso que tiene una dirección. A medida que el sistema se entrelaza más y más con su entorno, se vuelve más y más clásico, más y más definido, más y más real en el sentido que experimentamos. Este proceso de entrelazamiento creciente es irreversible, no porque las leyes de la física lo prohíban, sino porque revertirlo requeriría un control preciso sobre un número astronómicamente grande de grados de libertad ambientales, lo cual es prácticamente imposible. La flecha del tiempo, según esta perspectiva,
es la flecha del entrelazamiento creciente. Envejecemos porque nos entrelazamos cada vez más con nuestro entorno. Recordamos el pasado porque las correlaciones cuánticas que se formaron en el pasado están grabadas en el entrelazamiento entre nuestros cerebros y el mundo externo. No recordamos el futuro porque las correlaciones cuánticas que definirán el futuro aún no se han formado. La dirección del tiempo es la dirección en la que el entrelazamiento crece. Si esto es correcto, entonces el tiempo, su dirección, su flujo, su irreversibilidad, todo proviene del entrelazamiento cuántico. Y para hacer las cosas aún más fascinantes, un artículo publicado en 2025 en Nature Scientific Reports demostró que en sistemas cuánticos abiertos pueden emerger flechas de tiempo opuestas. Diferentes subsistemas del mismo sistema pueden experimentar el tiempo en direcciones opuestas. Para un subsistema, la entropía aumenta y el tiempo fluye hacia adelante. Para otro subsistema del mismo sistema, la entropía disminuye y el tiempo efectivamente fluye hacia atrás. Es posible que para una partícula entrelazada el tiempo fluya hacia adelante, mientras que para su compañera el tiempo fluya hacia atrás. Esta es una posibilidad genuina que los físicos están explorando activamente. Ahora quiero llevar esta discusión a una escala cósmica, porque las implicaciones del entrelazamiento para el tiempo no se limitan al mundo de las partículas, se extienden a los objetos más extremos y fascinantes del universo, los agujeros negros. Un agujero negro es un lugar donde el tiempo llega a su extremo más radical. En el horizonte de eventos, la frontera del agujero negro, el tiempo se detiene por completo desde la perspectiva de un observador externo. Si pudieras observar a alguien cayendo hacia un agujero negro, lo verías moverse cada vez más lentamente, su imagen cada vez más roja y más tenue, acercándose al horizonte de eventos pero sin nunca cruzarlo, congelado para siempre en el borde del abismo. Pero desde la perspectiva de la persona que cae, el horizonte de eventos se cruza en un tiempo finito, sin nada especial que lo marque, y continúa cayendo hacia la singularidad, donde las leyes de la física tal como las conocemos dejan de funcionar. Dentro del agujero negro ocurre algo aún más extraño. El espacio y el tiempo intercambian roles. En el exterior, puedes moverte libremente en el espacio, pero estás obligado a moverte hacia adelante en el tiempo. En el interior, puedes moverte libremente en el tiempo, en cierto sentido, pero estás obligado a moverte hacia la singularidad en el espacio. La singularidad no es un lugar en el espacio, es un momento en el tiempo, el último momento, el fin del tiempo para cualquier cosa que cruce el horizonte de eventos. ¿Qué le sucede al entrelazamiento en este entorno extremo? Imagina dos partículas entrelazadas y una de ellas cae en un agujero negro. Desde fuera, la partícula se congela en el horizonte de eventos. Desde dentro, cruza el horizonte y se dirige hacia la singularidad. El entrelazamiento se mantiene, se rompe, y si el agujero negro eventualmente se evapora. Aquí es donde entramos en una de las paradojas más famosas de toda la física, la paradoja de la información del agujero negro. En 1974, Stephen Hawking demostró que los agujeros negros no son completamente negros. Emiten radiación, ahora conocida como radiación de Hawking, debido a efectos cuánticos cerca del horizonte de eventos. La radiación de Hawking es térmico, lo que significa que es esencialmente aleatoria, sin información. El agujero negro pierde masa gradualmente a través de esta radiación y eventualmente, después de un tiempo extraordinariamente largo, se evapora por completo. Pero aquí está el problema. Si cosas con información, como libros, computadoras o personas, caen en el agujero negro, y el agujero negro se evapora emitiendo solo radiación térmica sin información, entonces, ¿a dónde va la información? La mecánica cuántica dice que la información nunca puede destruirse. Es un principio fundamental llamado unitariedad. Pero si el agujero negro destruye la información, entonces la mecánica cuántica está equivocada. Y si la mecánica cuántica tiene razón y la información no se destruye, entonces Hawking estaba equivocado sobre la naturaleza de la radiación. Este es el corazón de la paradoja, y el entrelazamiento está en el centro de esta paradoja. Aquí está la razón. La radiación de Hawking se produce cuando pares de partículas virtuales se crean cerca del horizonte de eventos. Estos pares de partículas están entrelazados. Una partícula escapa como radiación de Hawking y la otra cae dentro del agujero negro. Pero a medida que el agujero negro se evapora, la radiación emitida debería eventualmente estar entrelazada con la radiación emitida anteriormente, porque la información debe salir de alguna manera para preservar la unitariedad. Esto crea un problema de entrelazamiento triple.
Cada partícula de radiación tardía necesita estar entrelazada tanto con la radiación temprana, para preservar la información, como con su compañera que cayó dentro del agujero negro, como predice la producción de pares de Hawking. Pero hay un teorema fundamental en mecánica cuántica llamado la monogamia del entrelazamiento, que dice que una partícula no puede estar máximamente entrelazada con dos sistemas diferentes simultáneamente. En 2012, Ahmed Al-Meiri, Donald Marolf, Joseph Polchinski y James Sully, conocidos como AMPS, demostraron que resolver esta contradicción requiere sacrificar una de tres cosas. O bien el horizonte de eventos no es suave, y hay una pared de fuego de energía infinita que destruye cualquier cosa que intente cruzar, lo cual contradice la relatividad general. O bien la información se pierde, lo que contradice la mecánica cuántica, o bien la física fuera del agujero negro no es local, lo que contradiría nuestras suposiciones más básicas sobre cómo funciona la física. Este es el problema de la pared de fuego, y sacudió los cimientos de la física teórica cuando fue propuesto, pero también condujo a una de las ideas más hermosas y revolucionarias de la física moderna, la conjetura ER igual EPR. En 2013, Juan Maldacena del Instituto de Estudio Avanzado en Princeton y Leonard Susskind de Stanford propusieron una idea que, si es correcta, unifica dos de los conceptos más importantes de Einstein en una sola identidad profunda. ER se refiere a Einstein-Rosen, los dos físicos que describieron los puentes de Einstein-Rosen, lo que hoy llamamos agujeros de gusano, conexiones a través del espacio-tiempo que conectan regiones distantes del universo. EPR se refiere a Einstein-Podolsky-Rosen, los tres físicos que describieron el entrelazamiento cuántico. La conjetura de Maldacena y Susskind dice que estos dos conceptos son la misma cosa. Cada par de partículas entrelazadas está conectado por un agujero de gusano microscópico, y cada agujero de gusano conecta dos sistemas que están cuánticamente entrelazados. Piensa en las implicaciones de esto. Si ER igual EPR es correcto, entonces el entrelazamiento no es solo una correlación abstracta entre partículas, es una conexión física real a través del espacio-tiempo, un puente, un túnel, un agujero de gusano que conecta las dos partículas. El agujero de gusano no es transitable, no puedes enviar información a través de él, lo cual es consistente con el hecho de que el entrelazamiento no permite comunicación más rápida que la luz. Pero la conexión existe, y es tan real como la curvatura del espacio-tiempo alrededor de una estrella. Esto resuelve elegantemente el problema de la pared de fuego. El interior del agujero negro y la radiación de Hawking están conectados por agujeros de gusano. La información no necesita salir del agujero negro de manera convencional. Está codificada en el entrelazamiento entre el interior y la radiación, y ese entrelazamiento es el agujero de gusano mismo. La pared de fuego no existe porque la conexión entre el interior y el exterior se mantiene a través de esta geometría cuántica del espacio-tiempo, pero las implicaciones van mucho más allá de los agujeros negros. Si el entrelazamiento es equivalente a agujeros de gusano, y si los agujeros de gusano son estructuras del espacio-tiempo, entonces el entrelazamiento es lo que construye el espacio-tiempo. Mark van Ramsdonk, un físico de la Universidad de British Columbia, argumentó de manera convincente que si cortaras todo el entrelazamiento en el universo, el espacio-tiempo se desgarraría. El espacio-tiempo está tejido de entrelazamiento. Cada punto del espacio está conectado a los puntos vecinos a través de entrelazamiento cuántico, y esas conexiones son lo que le da al espacio su continuidad, su estructura, su existencia. Y si el espacio está hecho de entrelazamiento, ¿qué hay del tiempo? Si los agujeros de gusano conectan no solo puntos distantes del espacio, sino también momentos distantes del tiempo. Y si los agujeros de gusano son entrelazamiento, entonces el tiempo también está hecho de entrelazamiento. El entrelazamiento no solo produce la experiencia del tiempo, como dice Page y Wouters. El entrelazamiento es la sustancia del tiempo. El tiempo es entrelazamiento. Espacio es entrelazamiento. La realidad es entrelazamiento. Este programa de investigación se conoce como IT from Qubit, lo que significa que la realidad física, el IT, emerge de la información cuántica, el qubit. Es una de las fronteras más activas y emocionantes de la física teórica actual y reúne a investigadores de la gravedad cuántica, la teoría de cuerdas, la teoría de la información cuántica y los fundamentos de la mecánica cuántica. Y hay una conexión matemática que hace todo esto aún más convincente: la correspondencia ADC/CFT, descubierta por Maldacena en 1997.
Esta correspondencia dice que una teoría de gravedad cuántica en un espacio con curvatura negativa, llamado espacio anti-de Sitter, es exactamente equivalente a una teoría cuántica de campos sin gravedad en el borde de ese espacio. El borde tiene una dimensión menos que el interior. El interior tiene gravedad y espacio-tiempo dinámico, incluyendo tiempo. El borde no tiene gravedad y tiene un espacio-tiempo fijo. Y lo crucial es esto: el tiempo en el interior, con toda su dinámica relativista, su dilatación temporal, su curvatura, emerge del entrelazamiento cuántico en el borde. Una teoría sin gravedad en el borde, a través del entrelazamiento, da lugar a un universo con gravedad en el interior, completo con un tiempo dinámico y relativo. Esto proporciona un modelo concreto, matemáticamente preciso, de cómo el tiempo puede emerger del entrelazamiento. No es solo filosofía, no es solo especulación. Es una correspondencia matemática exacta que ha sido verificada en innumerables cálculos durante más de 25 años. Ahora volvamos a nuestra pregunta sobre los agujeros negros y el entrelazamiento de partículas. Imagina nuestras dos partículas entrelazadas de nuevo, pero esta vez una se acerca a un agujero negro. Según ER igual EPR, las dos partículas están conectadas por un agujero de gusano microscópico. A medida que una partícula se acerca al horizonte de eventos, el espacio-tiempo a su alrededor se curva dramáticamente. El tiempo se ralentiza. La partícula se acerca al horizonte, pero vista desde fuera, nunca lo cruza. ¿Qué le pasa al agujero de gusano que la conecta con su compañera? El agujero de gusano se estira, se alarga, pero no se rompe, porque el entrelazamiento no se rompe. La conexión cuántica persiste incluso mientras una partícula experimenta una dilatación temporal extrema y la otra no. Pero hay algo aún más profundo aquí. Don Page, el mismo Page del mecanismo de Page y Wouters, propuso en 1993 la curva de Page, que describe cómo debería evolucionar la entropía de entrelazamiento de la radiación de Hawking a lo largo del tiempo. Al principio, a medida que el agujero negro emite radiación, la entropía de entrelazamiento de la radiación aumenta. La radiación temprana está entrelazada con el agujero negro, y hay poca correlación entre diferentes fotones de la radiación. Pero después de que el agujero negro ha emitido aproximadamente la mitad de su masa, algo cambia. La entropía de entrelazamiento alcanza un máximo y comienza a disminuir. La radiación tardía comienza a estar correlacionada con la radiación temprana. La información comienza a salir, y cuando el agujero negro se evapora por completo, toda la entropía de entrelazamiento ha vuelto a cero, toda la información ha sido liberada. En 2019 y 2020, una serie de cálculos revolucionarios realizados por Netta Engelhardt, Ahmed Al-Meiri, Geoffrey Pennington y otros, utilizando la fórmula de superficies cuánticas extremas, confirmaron la curva de Page. Estos cálculos son considerados por muchos como el avance más importante en la gravedad cuántica en las últimas 2 décadas. Demostraron, dentro de un marco teórico riguroso, que la información sale del agujero negro, y lo hace a través del entrelazamiento. El entrelazamiento entre la radiación temprana y tardía es el canal a través del cual la información escapa, y aquí hay una conexión fascinante con el tiempo. El punto de la curva de Page donde la entropía de entrelazamiento alcanza su máximo se llama el tiempo de Page. Es un momento en el tiempo que tiene significado puramente en términos de entrelazamiento. Antes del tiempo de Page, el agujero negro tiene más entrelazamiento con la radiación que la radiación tiene consigo misma. Después del tiempo de Page, la radiación tiene más entrelazamiento consigo misma que con el agujero negro. Este momento marca un cambio de fase en la estructura del entrelazamiento y tiene profundas consecuencias para la geometría del espacio-tiempo interior del agujero negro. En cierto sentido, el tiempo de Page es un momento en el que la naturaleza misma del tiempo dentro del agujero negro cambia fundamentalmente. Ahora quiero expandir nuestra perspectiva aún más y hablar sobre las implicaciones cosmológicas. Porque si el entrelazamiento está conectado con el tiempo a nivel de partículas y agujeros negros, ¿qué pasa a nivel del universo entero? Piensa en el Big Bang. Hace 13.800 millones de años, todo el universo estaba concentrado en un estado increíblemente denso y caliente. En ese estado, la materia y la radiación estaban en contacto íntimo, intensamente interactuando, lo que significa que estaban intensamente entrelazadas. A medida que el universo se expandió, regiones que habían estado en contacto se separaron. Regiones que habían estado entrelazadas fueron estiradas a distancias enormes.
Esto nos lleva a una observación fascinante sobre la radiación cósmica de fondo, el CMB, la radiación más antigua del universo, emitida aproximadamente 380.000 años después del Big Bang. Cuando medimos las fluctuaciones de temperatura del CMB, encontramos que hay correlaciones entre puntos del cielo que, según el modelo estándar del Big Bang sin inflación, no deberían haber estado nunca en contacto causal. Puntos que están separados por más de 1 grado en el cielo no deberían tener ninguna razón para tener temperaturas correlacionadas, porque la luz no habría tenido tiempo de viajar entre ellos desde el Big Bang, y sin embargo, las temperaturas están correlacionadas. Este es el problema del horizonte. La solución estándar es la inflación cósmica, un periodo de expansión exponencialmente rápida en los primeros instantes del universo, que habría tomado regiones que estaban en contacto y las habría estirado a distancias enormes. Pero hay una perspectiva cuántica complementaria que es profundamente relevante para nuestra discusión. Si las regiones del universo primordial estaban entrelazadas cuánticamente y la inflación las separó, entonces las correlaciones que vemos en el CMB podrían ser un fósil de entrelazamiento cuántico primordial. Las correlaciones cuánticas sobrevivieron a la expansión, se clasicalizaron a través de la decoherencia, pero dejaron su huella en la estructura del universo que observamos hoy. Si esto es correcto, entonces, el universo que vemos, la estructura a gran escala de galaxias y cúmulos de galaxias, las fluctuaciones de temperatura del CMB, la distribución de materia en el cosmos, todo podría ser la sombra de patrones de entrelazamiento cuántico que se formaron en los primeros instantes del universo. El entrelazamiento cuántico dio forma al universo, y si el tiempo emerge del entrelazamiento, entonces el tiempo mismo fue creado en ese proceso. Esto nos lleva a una pregunta verdaderamente profunda. ¿Existía el tiempo antes del Big Bang? Si el tiempo emerge del entrelazamiento, y el entrelazamiento como lo conocemos se originó en el Big Bang, entonces quizás el tiempo tal como lo experimentamos simplemente no existía antes del Big Bang. La pregunta misma podría no tener sentido, porque antes es un concepto temporal, y si el tiempo no existía, no puede haber un antes. Stephen Hawking comparó esto con preguntar qué hay al norte del Polo Norte. La pregunta parece sensata, pero cuando entiendes la geometría de la Tierra, te das cuenta de que no hay nada al norte del Polo Norte, no porque haya una barrera, sino porque el concepto de norte pierde su significado en ese punto. Del mismo modo, el concepto de antes podría perder su significado en el Big Bang o cerca de él. El principio holográfico, que es una consecuencia de la física de agujeros negros y de la correspondencia A de S/CFT, sugiere que toda la información contenida en un volumen de espacio puede ser codificada en su superficie bidimensional. Esto significa que nuestro universo tridimensional, más el tiempo, podría ser la proyección de información codificada en una superficie bidimensional en el límite del universo. Y en esa superficie bidimensional, el entrelazamiento cuántico entre los grados de libertad codifica la geometría del espacio-tiempo tridimensional, incluyendo la dimensión temporal. En otras palabras, podríamos estar viviendo en un holograma, y el tiempo que experimentamos podría ser una propiedad emergente de las correlaciones cuánticas en la superficie de este holograma. No es que el tiempo no sea real para nosotros, lo experimentamos genuinamente, envejecemos genuinamente, pero en el nivel más fundamental de la realidad, el tiempo podría no estar ahí. Lo que está ahí son correlaciones cuánticas, entrelazamiento, información, y luego está la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica, propuesta por Hugh Everett en 1957. En esta interpretación, cada vez que se realiza una medición cuántica, el universo no colapsa en un resultado, en cambio se divide en múltiples ramas, una para cada posible resultado. Todas las ramas son igualmente reales, todas existen, y están todas entrelazadas entre sí. En esta interpretación, el árbol de ramificaciones del universo crea una estructura temporal extraordinariamente rica. Cada rama tiene su propio flujo de tiempo, su propia historia, su propia secuencia de eventos. Las diferentes ramas divergen en el pasado y nunca vuelven a converger, y lo que experimentamos como el flujo del tiempo es nuestra experiencia de seguir una sola rama a través de este árbol de posibilidades. Pero todas las otras ramas existen simultáneamente, con sus propios flujos de tiempo, sus propias historias, sus propias versiones de nosotros. Podría ser que el tiempo fluya de manera diferente en diferentes ramas del multiverso.
Si un evento cuántico en una rama produce un resultado que acelera ciertos procesos y en otra rama produce un resultado que los ralentiza, las dos ramas podrían divergir temporalmente. La versión de ti en una rama podría envejecer más rápido o más lentamente que la versión de ti en otra rama. Y todas estas versiones están conectadas por el entrelazamiento que generó la ramificación en primer lugar. Estas ideas son especulativas, pero están fundamentadas en las ecuaciones de la mecánica cuántica y la relatividad general. No son fantasía, son consecuencias lógicas de nuestras mejores teorías, llevadas a sus conclusiones extremas. Ahora quiero hacer una transición a algo más concreto y hablar sobre los experimentos que están intentando poner a prueba estas ideas ahora mismo, en este momento, en laboratorios de todo el mundo. Porque la ciencia no se trata solo de teorías elegantes, se trata de verificar esas teorías contra la realidad. Uno de los programas experimentales más emocionantes es la interferometría atómica. Los interferómetros atómicos son dispositivos que dividen el camino de un átomo en dos. Permiten que el átomo viaje por ambos caminos simultáneamente, en superposición cuántica, y luego recombinan los caminos para observar la interferencia. Si los dos caminos experimentan diferentes condiciones, como diferentes campos gravitacionales o diferentes velocidades, la diferencia se manifiesta en el patrón de interferencia. El proyecto ION, el Atom Interferometer Observatory and Network que se está construyendo en el Reino Unido, planea utilizar interferometría atómica a una escala sin precedentes. Con brazos de interferómetro de decenas o incluso cientos de metros de largo, ION podrá medir la dilatación temporal gravitacional con una precisión asombrosa. Pero más que eso, podrá poner a prueba la interacción entre la mecánica cuántica y la gravedad de maneras que nunca antes han sido posibles. Específicamente, podrá buscar los efectos de la decoherencia gravitacional predichos por Sich y sus colegas, la pérdida de coherencia cuántica causada por la dilatación temporal en diferentes ramas de la superposición. Si ION detecta esta decoherencia gravitacional, sería la primera evidencia directa de que la gravedad interactúa con la superposición cuántica de una manera genuinamente cuántica. Sería la primera señal de la gravedad cuántica, el santo grial de la física teórica. En el espacio, los experimentos con entrelazamiento cuántico también están avanzando rápidamente. En 2017, el satélite chino Misius demostró el entrelazamiento cuántico sobre distancias de más de 1.200 kilómetros, distribuyendo pares de fotones entrelazados entre estaciones terrestres separadas por esa distancia. Esto estableció la viabilidad de la distribución de entrelazamiento cuántico a escala global, pero los próximos pasos son aún más ambiciosos. Hay propuestas para realizar experimentos de entrelazamiento entre la Tierra y satélites en órbitas muy diferentes, donde las diferencias gravitacionales y de velocidad causarían dilatación temporal medible entre los fotones entrelazados. Estos experimentos podrían ser los primeros en probar directamente cómo el entrelazamiento se comporta cuando los dos miembros de un par entrelazado experimentan diferentes flujos de tiempo. Si el entrelazamiento se comporta exactamente como predicen las teorías, confirmaría nuestra comprensión. Si se desvía, sería una señal de nueva física, quizás la primera pista hacia la gravedad cuántica. Otra línea experimental fascinante es el intento de demostrar que la gravedad puede crear entrelazamiento. Si la gravedad es cuántica, como la mayoría de los físicos creen pero nadie ha demostrado, entonces debería ser capaz de crear entrelazamiento entre objetos. En 2017, Sugato Bose de University College London y, independientemente, Chiara Marletto y Vlatko Vedral de Oxford propusieron un experimento conocido como el experimento BMV. La idea es colocar dos partículas masivas microscópicas, cada una en superposición de dos posiciones, suficientemente cerca como para que la gravedad entre ellas sea significativa. Si la interacción gravitacional entre las partículas crea entrelazamiento entre ellas, esto demostraría que la gravedad tiene una naturaleza cuántica, porque en la física clásica, la gravedad no puede crear entrelazamiento, solo una interacción cuántica puede hacerlo. Si este experimento tiene éxito, las implicaciones serían monumentales. Significaría que la gravedad, y por extensión el espacio-tiempo, es cuántica. Significaría que las ideas sobre el espacio-tiempo, como algo emergente del entrelazamiento, no son solo matemáticas elegantes, sino reflejos de la realidad. Y significaría que la dilatación temporal, que es un efecto gravitacional, tiene una naturaleza cuántica subyacente. En 2022, otro hito experimental fue alcanzado.
Por primera vez, dos relojes atómicos fueron entrelazados cuánticamente. Investigadores en Boulder, Colorado, lograron crear un estado entrelazado entre dos conjuntos de átomos de estroncio, cada uno funcionando como un reloj atómico. Los relojes entrelazados mostraron correlaciones cuánticas que les permitían medir diferencias de tiempo con una precisión mayor que cualquier reloj individual. Esto no solo es un avance tecnológico, sino también un paso hacia la prueba directa de cómo los relojes cuánticos se comportan cuando están entrelazados. Imagina el siguiente paso: tomar estos relojes atómicos entrelazados y colocarlos a diferentes alturas en un campo gravitacional, de modo que experimenten diferentes tasas de dilatación temporal. Luego medir las correlaciones cuánticas entre ellos. ¿El entrelazamiento se ve afectado por la diferencia de tiempo? Las correlaciones cuánticas revelan algo nuevo sobre la interfaz entre la mecánica cuántica y la gravedad. Estos son exactamente los tipos de experimentos que los físicos están planificando para los próximos años. La computación cuántica también está jugando un papel cada vez más importante en nuestra exploración de estas ideas. Los computadores cuánticos son esencialmente máquinas que manipulan entrelazamiento. Cada operación cuántica crea, destruye o transforma el entrelazamiento entre qubits, y hay una conexión profunda entre la computación cuántica y el espacio-tiempo que los investigadores están comenzando a explorar. En el contexto de la correspondencia A de S/CFT, el código cuántico que codifica la información del espacio-tiempo en la frontera es un código de corrección de errores cuánticos. Esto significa que el espacio-tiempo tiene la misma estructura matemática que un código de corrección de errores cuánticos, el tipo de código que se utiliza en los computadores cuánticos para proteger la información de los errores. Si el espacio-tiempo es literalmente un código de corrección de errores cuánticos, entonces los computadores cuánticos no solo están manipulando entrelazamiento, están, en cierto sentido, construyendo pequeños fragmentos de espacio-tiempo. En 2022, un equipo de investigadores de Google afirmó haber simulado un agujero de gusano transitable en un procesador cuántico. El resultado fue controvertido, y muchos físicos cuestionaron la interpretación, pero la idea subyacente es profundamente interesante. Utilizar un computador cuántico para crear un sistema cuya dinámica de entrelazamiento sea equivalente a la dinámica de un agujero de gusano. Si el entrelazamiento es lo mismo que los agujeros de gusano, entonces crear el patrón correcto de entrelazamiento en un computador cuántico es, en cierto sentido operativo, crear un agujero de gusano. Los futuros computadores cuánticos, mucho más poderosos que los actuales, podrían ser capaces de simular la dinámica completa de agujeros negros, incluyendo la paradoja de la información y la curva de Page. Podrían simular el mecanismo de Page y Wouters directamente, creando un sistema cuántico que es estático visto desde fuera, pero que muestra evolución temporal desde dentro. Podrían incluso simular aspectos de la gravedad cuántica, proporcionando las primeras observaciones de la emergencia del tiempo a partir del entrelazamiento.